días, hermanos. Un placer saludarles. Que el Señor les bendiga. Siempre es un gozo, es un honor poderles saludar y también escuchar de ustedes que estén bendecidos, sanos y que tienen el gozo del Señor en sus corazones y que pasa lo que pase, continuamos caminando firmes en la fe con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es quien nos da no solamente el propósito, pero también el gozo de vivir la vida, a pesar de las circunstancias, las dificultades y de todas las cosas que podemos enfrentar. ¿Y por qué vale la pena? Bueno, porque si estamos aquí y si estamos viviendo y padeciendo circunstancias y adversidades, tenemos la oportunidad de darle honra y gloria al nombre de Jesús. Entonces eso se convierte en una grandísima bendición para nosotros. Claro que nuestra idea es de que siempre estemos bien y que siempre estemos sanos, pero si le damos gracias a Dios por la bendición, también le tenemos que dar gracias a Dios por la oportunidad de padecer por su nombre, ¿no es cierto? Así dice la Biblia. Así que le saludamos pues con ese gozo y siempre llevándolos en nuestras oraciones. Esta mañana, ¿se recuerdan? La semana pasada estábamos hablando en Romanos capítulo 1 y al final de eso a manera de exhortación, hermanos, les pedía y les recordaba que los tiempos que vivimos son de verdad muy difíciles y que es importante que nuestra fe sea genuina, una fe real, una fe que no sea solamente una apariencia, que no sea solamente una religión, una fe que no sea fingida, pero una fe real, una fe verdadera. ¿Por qué? Porque los tiempos que vivimos, por lo mismo de que son tiempos muy agitados, tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos en cierta manera, también tiempos muy tristes, pues demanda de que estemos firmes en la fe para que Dios nos pueda usar en nuestro testimonio y podamos en realidad tomar, como dice Pablo en Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que vamos a orar porque esta mañana vamos a estar en el Evangelio de Mateo y ahora les explico por qué, pero primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por estas bendiciones, Señor, por tu presencia con nosotros, por la gracia y la misericordia que has derramado. Gracias, Señor, que eres bueno y siempre nos bendices más allá de lo que pedimos o imaginamos. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Dios, que continúes haciendo en nosotros tu voluntad, que nos continúes guiando a través de tu voluntad para que podamos vivir, Señor, ofreciéndote a ti, rindiéndote a ti la honra y la gloria que mereces. Bendito Dios, enséñanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, terminamos el estudio la semana pasada y entonces estaba revisando mis notas para el estudio después de ese domingo, el estudio del miércoles. Y los días miércoles estamos estudiando con la iglesia en inglés el Evangelio de Mateo. Y justo en esos días que estamos en capítulo 1 de Romanos, estábamos también en el capítulo 23 de Mateo y comenzando el capítulo 23. Capítulo 23 de Mateo se convertiría en lo que sería el último sermón público de Cristo Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Después del capítulo 23 ya no es más un sermón público, pero es un lugar donde va a estar con los discípulos solamente, y les va a hablar a ellos, les va a dar recomendaciones, les va a dar instrucciones acerca de las cosas que van a venir. Después del capítulo 24 y 25 les va a hablar acerca de los tiempos del fin. Pero este capítulo 23 es entonces el último sermón que vamos a escuchar de Jesús de modo público. Pero es un sermón, es un mensaje, es en verdad se convierte en una confrontación ya muy abierta con los líderes religiosos. Va a llegar a este punto en donde Jesús ya va abiertamente a confrontarlos con su hipocresía. De hecho, en el capítulo 23
En contadas ocasiones les va a decir a ellos: ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y lo va a repetir muchas veces, lo va a repetir y lo va a repetir con una convicción, pero también con una tenacidad, y lo va a compartir y lo va a repetir, creo yo que con dolor en su corazón. En inglés se presta muy bien porque en el capítulo, porque dice los primeros 12 versículos del capítulo 23 son los warnings, quiere decir las advertencias de lo que viene. Y luego después del capítulo 23, verso 1 al 12, empezando en el verso 13 en adelante, ya no son los warnings, pero son los woe to you. Eso es, ay de vosotros. Pero interesante que comienza con la advertencia y luego va a terminar el capítulo en lágrimas. Lágrimas porque Jesús va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Hay mucho dolor en su corazón. Porque vino, se reveló al pueblo de Israel, se mostró al pueblo de Israel, les mostró, les dejó ver su deidad. Y lejos de llegarlo a recibir como el Mesías, en el capítulo anterior, en el capítulo 22, les hace una pregunta y les dice: tengo una pregunta, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y eso era para hacerlos recapacitar y decirles: bueno, el Mesías debió haber sido el hijo de David, obviamente sí. Pero no es hijo de David, o sea, literalmente, es descendiente del linaje de David. Pero cuando venga el Mesías va a ser no solamente un hombre común, pero va a ser Dios que se hace hombre. Ellos debían haber sabido, porque estamos hablando de fariseos y de los escribas, a ellos se va a referir aquí. Y ellos son los que estudian la ley, los escribas son aquellas personas que memorizan el Antiguo Testamento. Se saben libros y libros y libros enteros de memoria. Los fariseos se dan la vida completa a interpretar lo que la Biblia dice, lo que el Antiguo Testamento, lo que la ley dice. Si hay alguien que debió haber conocido la palabra, eran ellos. Y llegaron ellos a un punto de conocer tanto la palabra que llegaron a quitarle a la palabra la autoridad que debió tener, porque pusieron su propia autoridad por encima de la autoridad de la palabra. Entonces, en los primeros 12 versículos del capítulo 23, va a exponer la hipocresía de los líderes religiosos. Y después les va a decir una y otra y otra y otra, otra vez, hipócritas. Y lo más severo de esta confrontación con los líderes religiosos es que les va a decir: hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Y luego les dice: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús directamente les va a decir: hipócritas, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Eso tiene que ser algo de lo más terrible, lo más dramático, lo más radical que dijo. Hipócritas, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. El problema es que no solamente que no van a entrar al reino de los cielos, pero ustedes mismos le están cerrando la puerta a otros que sí quieren entrar. En el verso 15 les dice: hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. O sea, encontrar un discípulo. Prosélito es eso, proselitar. Eran estas personas que venían a escuchar lo que ellos enseñaban y después los hacían sus discípulos. Una vez que los traían con ellos, los hacían sus discípulos. Dicen: los haces 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Como digo, son cosas de verdad severas. Entonces, en verdad el Señor me puso en mi corazón. ¿Sabes? Esto va muy a la par de Romanos, lo que estamos hablando.
El hombre necio, que sabe la verdad de Dios. Dios le ha revelado en manera general el universo, la creación, y le ha dicho, mira si esa creación se mira en desorden. Mira si no en la creación hay un diseño y un diseño inteligente. ¿Qué te dice eso? Que alguien tuvo que hacerlo. Y si la creación es hermosa, es armoniosa, funciona en orden, el que lo hizo tiene que ser muy inteligente, ¿no es cierto? No puede ser algo tan hermoso y tan armonioso producto del accidente o de un accidente cualquiera. Pero ¿qué hacen los hombres lejos de ver la creación y de decir sí? Y Dios da testimonio en la conciencia del hombre y decir sí, es cierto. Al considerar el cielo, la obra de sus manos, si Él creó esto, ¿para qué lo creó? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo esto le da sentido a la vida? ¿Dónde estoy yo en relación a esto? Y yo quiero conocer más. La creación, dice la Biblia que la creación era para dejar al hombre delante de Dios qué grande es Dios. Yo quiero conocerlo. No, lo contrario sucedió. Comenzaron a suprimir la verdad de Dios, a esconderla, a ocultarla, tratando lo que pueden hacer. Viven para eso. Por eso la ira de Dios, dice, es revelada desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia. Y es exactamente que estamos viendo aquí en capítulo 23 de Mateo. Vean, estos son los primeros 12 versos que quiero leerles y luego vamos a desarrollar este tema. Entonces, verso 1, habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que os guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque aquí viene lo primero, dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahí empieza, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje? Bueno, como dije, lo que estamos viendo en Romanos. Si vamos a vivir una vida en santidad ante esta gran ola de perversidad y de inmoralidad que cada día nos está encerrando y nos viene cerrando más. Si vamos a vivir en santidad, en un mundo lleno de maldad y de injusticia, tenemos que ser genuinos en nuestra fe. Tenemos que ser genuinos en nuestra fe. Aquí en estos versos, en estos 12 versos, Jesús nos va a enseñar algunas cosas acerca de lo que tenemos que hacer, de lo que queremos hacer, de lo que debemos hacer para que podamos vivir y nos mantengamos firmes en una vida santa. El capítulo se puede dividir en 3 partes muy simple. Del verso 1 al 12, Jesús hablándole a sus discípulos y dándoles advertencias, como dije anteriormente, acerca de las prácticas hipócritas de los fariseos y de los escribas. Después en el verso 13 al 36, estos ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los vamos a leer con tiempo cuando lleguemos ahí, ¿no?
Y finalmente en el verso 37 y 39, o 37 al 39 más bien, vamos a ver el dolor y el lamento en el corazón de Jesús a causa de la condenación que viene sobre Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Así que eso es lo que dice en estos primeros versos. Y comenzamos a ver entonces, les voy a señalar algunos puntos, algunos 4 o 5 puntos aquí, de lo que Jesús nos va a enseñar y nos va a decir, ten cuidado, porque este pasaje es para enseñarnos a no caer en la hipocresía característica de los fariseos y de los escribas, y para enseñarnos por medio de las prácticas de ellos en las cosas que no debemos nosotros hacer. La primera cosa que nos enseña está entre los versos 1 al 4. Y en estos versos el Señor le dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Ok? La cátedra de Moisés era un asientito, normalmente era de piedra, y ahí se sentaban los fariseos, los escribas, y cuando se sentaban en ese asientito que normalmente ponían en una pequeña plataforma de madera o algo así, era muy parecido a lo que son los asientos de los niños cuando vas a un restaurante, que te dan un asientito de plástico. Muy parecido así más o menos era algo, pero obviamente más grande para los escribas. Cuando ellos se sentaban ahí, se suponía que lo que ellos iban a hacer era hablar estrictamente lo que está escrito en la ley, en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque venían las personas a la sinagoga o si traían algún problema o lo que sea. Cuando esa persona estaba sentada en esa cátedra de Moisés, su palabra, su opinión tenía que respetarse, porque estaba hablando y tenía que hacerlo apegado a lo que la Biblia en ese tiempo, al Antiguo Testamento decía. Entonces, el momento que se sienta ahí quiere decir que está comprometido a hablar la verdad tal como está escrita. Y Jesús dice que estos hombres vienen y se sientan en la cátedra de Moisés. Es entendible, porque por eso son los religiosos, son los líderes religiosos. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ay, ay, ay. Cuando Él está sentado ahí, dice, lo que Él te diga, ponle cuidado. Y de hecho, obedécelo. Pero no hagas como Él hace cuando va por todos lados en su práctica. Es decir, lo que dice, lo que lee es verdad, pero lo que hace es muy distante de lo que lee. Y por eso, en verdad, en ese punto fue que el Señor me habló al corazón y me dijo, esto es algo que debes compartir con los demás. Porque si bien es cierto, hermanos, usted y yo nos podemos encontrar, y digo con todo respeto, gozoso de poder asistir a una congregación donde nos encontramos en una iglesia, una congregación de creyentes, y a lo mejor somos fieles, y a lo mejor servimos cada oportunidad que tenemos, y todo parece muy bien. Gloria a Dios. Pero así como nos comportamos aquí adentro, así es cuando nos comportamos allá afuera. Y lo más importante, así como nos comportamos aquí, nos comportamos en la casa. Aquí estamos hablando de líderes y creo que ese es el enfoque que el Señor me estaba mostrando. Aquí estamos hablando de líderes religiosos, los que sabían qué hacer, pero no necesariamente lo hacían. Y ese es el problema que está corrigiendo aquí, o más bien que está confrontando aquí el Señor Jesús. No hagas de acuerdo o conforme a sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hermanos, en el nombre de Jesús, de verdad, les ruego que reciban la exhortación en un espíritu de mansedumbre. Y obviamente le pido a Dios que me dé de su gracia y de su misericordia para ser compasivo y para sazonar mis palabras con gracia. Pero como pastor les puedo decir, uno de los grandes males en la iglesia es exactamente este. Comenzando con pastores que dicen una cosa del púlpito y sus vidas son muy distantes de lo que dicen desde el púlpito. Hoy la iglesia se encuentra en una crisis de integridad. Por eso dije, comenzando desde el pastor.
La iglesia se encuentra en una crisis, una severa crisis de integridad. La iglesia se ha vuelto cualquier cosa, muchas veces abandonando lo que la iglesia debe ser, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, no se te olvide, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Pero cuando la verdad se compromete desde atrás del púlpito, ¿qué podemos esperar de los que están sentados en la silla? El problema, hermanos, que esto es un efecto que sigue avanzando. Si hay falta de integridad en el púlpito, la gente de alguna manera, porque sucede aunque no lo queramos, no todos, pero la gente comienzan a mirar como, pues está bien, no hay problema. Les digo, recientemente un hombre abandonó la iglesia por acusaciones de que era homosexual. Dejó la iglesia. La persona que tomó la iglesia, pues siguieron trabajando y siguieron sirviendo al Señor como debía. Un buen día este hombre regresó y en pleno servicio fue a la iglesia y les dijo que, ¿saben qué? Pues ya regresé porque yo sigo siendo el pastor de esta iglesia y bueno, confesó que era homosexual y confesó que Dios lo había perdonado y que tal vez era la manera en que Dios lo iba a usar, porque tal vez había gentes que eran de esa preferencia y que les podía ministrar. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que mucha gente sí se levantaron y se fueron. Pero lo peor es que muchos se quedaron y no solamente se quedaron, le aplaudieron. Y por eso es que me atrevo a decir lo que les estoy diciendo. El comprometer la verdad de la palabra de Dios con una conducta nociva, con una conducta oscura, con una conducta irreverente, con una conducta que no muestra por lo más mínimo un temor de Dios. Si se hace en el púlpito, tarde que temprano se va a hacer en el resto de la iglesia. Pero aquí viene lo peor. Nosotros tenemos una familia de la cual somos responsables. Los líderes religiosos, Jesús los va a confrontar severamente. Hipócritas, ustedes no van a entrar al cielo. Pero el peor problema es que tampoco le permiten a otros a entrar. Y están haciendo discípulos y los están convirtiendo en más hijos del infierno que ustedes mismos. Los han dañado, los han corrompido, los han enfermado, los han completamente dañado. Y la responsabilidad es para todo. La responsabilidad es para mí como pastor, como usted, hermano, como padre, como usted, hermana, como esposa, como ustedes, como padres. No hagas conforme a sus obras por lo que dicen y no hacen. Entonces, la primera advertencia de Cristo Jesús a nosotros, los cristianos, en este caso, eso está haciendo Jesús. Hay una multitud de gente, entre ellos están los discípulos, y ahí juntamente están estos fariseos y estos escribas. Pero tomamos nosotros esa advertencia. Y lo primero que el Señor nos estaría diciendo, no prediques lo que no vas a practicar. Es triste, pero el mundo nos conoce como los hipócritas. Y muchas veces le invitas a alguien, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo? No, la iglesia está llena de hipócritas. Yo siempre les digo, pues hace falta uno más y ahí estarías muy cómodo. Lo primero que Jesús dice, no prediques lo que no practicas. Es el primer gran problema en la iglesia. Y también, vuelvo y le repito, perdóneme si suena muy duro, pero ese es el primer gran problema en la casa. Donde los padres queremos que los hijos sean más santos que nosotros. Donde los reprendemos porque no hacen lo que nosotros creemos que deberían hacer, pero están aprendiendo a no hacer lo que no hacen.
porque nos ven a nosotros que decimos una cosa y hacemos otra. La triste realidad es esa. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y cómo dice aquí que están haciendo eso? Miren, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Originalmente, la ley, los 10 mandamientos, 10. Después Jesús va a decir, en estos 2 mandamientos gira toda la ley. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Después Pablo va a decir, el cumplimiento de la ley es el amor. Pero estos líderes religiosos, fariseos y escribas, habían tomado esos 10 mandamientos y terminaron desarrollando 613 adicionales mandamientos o preceptos alrededor de la ley. Es decir, ellos fueron llevados en cautividad a Babilonia por 70 años por su idolatría. Regresando de Babilonia dijeron, no vamos a cometer el mismo error. Fallamos en el primero de los mandamientos, el más importante, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dijo, entonces, para evitar que volvamos a caer en eso, hagamos un cerco alrededor de la ley que nos proteja de no romper los 10 mandamientos. Y desarrollaron estos 613 preceptos. Y bajo estos 613 van a buscar traer a la gente a vivir debajo de estas cosas. Que suena algo noble, suena algo bueno y positivo. El problema es que ninguno de ellos, los líderes religiosos, estaba dispuesto en lo más mínimo a cumplir con todos ellos. Creando reglas y regulaciones que eran difíciles de llevar por la gente en ese entonces. Y eso quiere decir que debió haber sido para que todos cumplieran con esto. Era para los pecadores, para los desobedientes, pero según ellos no era para ellos, porque ellos tenían una justicia que era muy por encima del resto de la gente, en su propia opinión. Ellos se excluían de estar bajo esa carga. Esa carga era para el resto de la gente, porque eran desobedientes y rebeldes. Entonces, por eso dice Jesús que ellos predicaban algo que no hacían. No estaban dispuestos a hacerlo. Obviamente no lo podían hacer. Entonces, vemos el corazón aquí de la injusticia, atando cargas pesadas sobre la gente que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Jesús habría dicho esto en el capítulo 7. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y muchas veces es así. Como padres rápidamente vemos la paja que está en los ojos de nuestros hijos, pero nuestros hijos pueden ver la viga que traemos nosotros. Qué fácil es que siempre el pecado nuestro pecado se mira más horrible en la vida de otras personas. Qué triste. Así que Jesús dice, no caigas en esa farsa, no caigas en esa decepción. No sigas predicando algo que no practicas. Eso es hipocresía. La palabra hipocresía viene de esos tiempos de la antigüedad donde los griegos hacían estas obras de teatro. Y obviamente había actores. Y los actores se ponían una máscara. Estaban tratando de interpretar un personaje que no eran. La máscara, eso es lo que significa hipocresía. Es eso, ponerse de esa máscara. Entonces Jesús dijo, no prediques lo que no practicas, eso es hipocresía. No le pidas a otros hacer lo que tú mismo no haces.
Punto número 2, en el verso número 5, el problema de estos hombres, dice Jesús, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, a estos hombres les encantaba la atención pública. Estos hombres caminaban. ¿Qué son las filacterias? Esa es una cajita, si pueden mirar ustedes en el internet, ahora todo el mundo tiene internet, vayan y pongan filacterías y van a encontrar, es una pequeña cajita de piel que muy comúnmente se las va a ver atada a la frente de la persona con una cuestión de piel que amarran atrás de la cabeza. También se la ponen en los brazos. Esas son las filacterias. Y las otras que dice los flecos de los mantos le ponían estos flecos largos, porque entre más largo el fleco, pues se suponía que había más santidad en la vida. Digo una cosa insensata. Entonces caminaban aparte de que traían una túnica, también se ponían un como tipo rebozo o chal, como le quieras llamar, y también ese a veces tenía estos flequitos, y caminaban por las calles como si sus pies no tocaban la tierra, como si andaban flotando en el aire. ¿Y por qué hacían esto? Simple y sencillamente para ser vistos de otros hombres. Así dice. Entonces, la primera advertencia de Jesús dice, no prediques lo que no practicas. Y número 2, no promuevas tu falsa santidad. Tú no eres superior a nadie. Nada de lo que hagas te hace mejor que otra persona. No estés desfilando enfrente de otros nada más para que te vean. Y como vuelvo y repito, allí es el asunto. Empieza en el púlpito, se promueve en la iglesia, se hace en la casa. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos sean los mejores cristianos y no aprenden de nosotros? Y nos comportamos como cristianos cuando estamos alrededor de otros cristianos, para que piensen que somos buenos cristianos. Y hasta hablamos, amén, amén, aleluya, y Dios te bendiga, y gloria a Dios, y todas estas cosas. Pero en realidad no le damos a Jesús el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Número 2, ponemos una apariencia de algo que no es real. De algo que no es real. ¿Qué es lo que no es real? Bueno, desde el momento que comenzamos a fingir algo que no somos, ya es hipocresía. Y de ahí en adelante es pecado. Porque una de las cosas del pecado es que el pecado puede ser que nadie se entere, pero a Dios no le vas a ocultar tu pecado. Dios ve tu pecado, huele tu pecado, ve tu pecado, conoce tu pecado, y no te vas a escapar de que Dios te diga, bueno, no. El pecado te va a alcanzar tarde o temprano. ¿Qué es lo que debíamos hacer? En vez de estar haciendo cosas para que los hombres nos vean y todas estas cosas, lo que deberíamos hacer, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen el nombre de tu Padre que está en el cielo. Es calladitos, calladitos. No nos metemos con nadie, no andamos de bochinchosos, no andamos murmurando, no andamos de envidiosos, nada. Calladitos, vivimos nuestra vida. Nuestro testimonio tiene el poder del testimonio del Espíritu. Somos una persona con dominio propio, con los dones del Espíritu que Dios nos ha dado, y vivimos nuestra vida para la honra y la gloria de Dios. No buscamos la gloria de los hombres, buscamos que Dios reciba la honra y la gloria que Él se merece, no el aplauso de los hombres. Número 3. Miren lo que están haciendo, versos 6 a 7, dice, y aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué quiere decir eso? Que están profesando una religión, a pesar de que es falsa, profesan una religión con el único propósito de obtener los beneficios sociales que esto les permite.
Aman los primeros lugares. Si hay una comida, son los primeros que se sientan y en la silla principal. Si hay una reunión, siempre que tienen que estar enfrente y siempre tienen que hacer esto. Una de las cosas cuando vivimos como misioneros, mi esposa y yo en Panamá, nos daba mucha tristeza de ir a estos lugares y ver al pastor vestido con su ropa lo mejor que podía y encorbatado. Y yo le preguntaba a él, hermano, ¿y en qué trabajas? Y se ganaba la vida como albañil y todas estas cosas. Y yo le decía, hermano, ¿y quién te dijo que te debes de vestir así? Porque eso es caro, ¿no? Para sus ingresos de él era caro. No, pues es que donde yo voy a la iglesia me decían que uno tiene que vestirse diferente de la gente. ¿Viste? Hasta en eso. ¿Cuántos pastores puedes ver en la televisión? Seguimos en Panamá. En Panamá había una de las iglesias, entre comillas, cristiana, que decían que ese tipo, el pastor de ahí, vestía los zapatos más caros y se ponía los trajes más caros de todo Panamá. Del pastor. Pero déjame decirte, en esa iglesia si querías usar el baño tenías que pagar. ¿En dónde está esa explicación aquí en la Biblia? ¿En dónde? ¿Y cuántas veces volvemos a la aplicación de la familia? Todo lo que estoy diciendo, primero al púlpito, después a la iglesia, después a la casa, ¿ok? Para que nadie se sienta, todos aquí somos iguales. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y hemos gastado en un vestido, ustedes hermanas, o nosotros, en zapatos, en tenis, camisas, porque queremos que alguien nos vea qué tipo de ropa estamos comprando? Si te la puedes comprar, gloria a Dios. Pero aún, si te la puedes comprar y la estás haciendo para que te la vean, es hipocresía. Yo no digo, aquí está. Aquí está. ¿Qué hay de malo en vestirte modestamente? Limpio. Pobre, me decía mi abuela, pero bien planchado. ¿Qué hay de malo? La marca de la camisa, la marca de la bolsa, hermanas, en el nombre del Señor, la marca de los zapatos, el reloj que te pongas, nada de eso te hace mejor. Y al contrario, en el amor del Señor y con todo respeto, cuidado pues que lo que te pones encima no es porque estás aparentando algo que no eres. Eso es hipocresía. Le pasa a los pastores, pasa en la iglesia y pasa en la casa. Y yo sé, y no digo por ninguna otra razón ni por ningún otro motivo, yo sé que esto va a traer consecuencias. Yo sé y lo he visto aquí en Panamá, en todas partes, que una vez el chiquillo comenzó a crecer, ya es de 8, 9, 10, 11 años, no le vas a hacer que se ponga algo que no sea de marca. Y sin darte cuenta, le estás haciendo daño para toda su vida. Porque lo estás haciendo inseguro, se siente inferior cuando no tiene lo que él cree que necesita, y cuando crezca va a gastar innecesariamente en algo que no lo hace mejor en ningún sentido. Más bien lo hace presa de una arrogancia y de una hipocresía que está muy enraizada en su corazón. En el nombre de Jesús, por eso les digo, con todo respeto, analicémonos, vayamos delante del Señor a analizar nuestro corazón. No profesemos una religión por los beneficios sociales que eso representa. Por favor, pongamos caso a lo que está haciendo el Señor aquí. Mira que la manera que Jesús está confrontando a estos hombres es una cosa seria. Ahora, de ninguna manera Jesús se está burlando de ellos. De ninguna manera Jesús le está diciendo a la gente, no. Acaba de decir, lo que oigas que digan cuando están sentados ahí, escúchalo y hazlo. Pero tal como ellos viven, no vivas. Porque viven una vida de hipocresía. Viven una vida de hipocresía. El siguiente punto, en el verso 8 al 10. Mira lo que dice. Ya aquí es más severamente para el pastor, para los que están sirviendo en esto, para los líderes. Pero también es para el esposo y el papá.
Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora, esto es cuando se profesionaliza un llamado que es tan noble, es tan hermoso. ¿A qué me refiero con esto? Profesionalizar, no estoy hablando a que no hagamos las cosas diligentemente y efectivamente y con eficiencia. Tenemos que ser serios en lo que hagamos, en lo que estemos haciendo, de hacerlo eficiente, efectivo y diligentemente. Pero aquí es el problema de ciertas personas. Aquí esto más es para los pastores. Tenemos a estos tipos aquí que decían que se llamaban rabinos. Y les encantaba cuando la gente los veía en la calle. Rabino fulano. De hecho, para el tiempo de Cristo Jesús, era más importante lo que decía el rabino fulano que lo que decía la palabra de Dios. Jesús los confrontó en el Evangelio de Marcos y le dijo, bien dijo el profeta Isaías, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Porque bien que ignoras la palabra de Dios, dice, pero das más autoridad a lo que dicen los hombres. Entonces, estos personajes aquí, dice el rabino, o al que le llamaban padre, o al que le llamaban maestro. Estos son títulos que se le ponen a una persona que ocupa un ministerio y llega al riesgo tal de que el título le roba la esencia de lo que esa persona debe ser. Es decir, la forma se convierte más importante que la esencia. Ahí les estaba diciendo, es importante que no te dejes impresionar por los títulos que ellos escogen o con los cuales ellos se dan a conocer. No dice, no hagas así. Aun cuando estés en una situación donde se te ha dado el privilegio de enseñar, tú no dejas de ser un hermano. A mí me encanta cuando la gente me dice, hermano. La gente por lo regular me dicen, Pastor Bert, y está bien, no hay problema. No me ofende en lo más mínimo, por supuesto que no es un gran privilegio ser pastor. Pero si lo llegaran a hacer de manera que el pastor dice, y yo siempre le digo a la iglesia, jamás por favor vayan a cometer ese error de que, no, el pastor dice, no, la Biblia dice. No pongas lo que yo te digo por encima de lo que el Señor dice. Ese era el problema aquí. El rabino se daba la importancia tal que decía, mi voz, mi opinión tiene autoridad. Y se lo creía. El que sigue aquí dice, no llames a nadie vuestro padre. Porque en ese tiempo se usaba de que si alguien mayor en la fe, más maduro en la fe, te tomaba como discípulo y te enseñaba, decía que lo mirabas como un padre. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, de estos hay ejemplos en el lado positivo. La Biblia dice que el Espíritu Santo ordenó a unos a ser maestros. Está bien, no hay nada malo en eso. Juan y Pedro se refieren a los ancianos que enseñaban a los jóvenes como padre. Juan mismo dijo hijitos. Se refiere a los hermanos en la iglesia como hijitos. Hijos míos, mis hijos. No hay nada de malo en eso. Pero cuando ya le comienzas a permitir a la gente que te llamen así, y se usa mucho, aquí se usa, mi padre espiritual. ¿Cuál padre espiritual? No, ese es el hermano que Dios usó para hablarme y le tengo tanto agradecimiento y tanto respeto, pero no es mi padre es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No caigan en eso, no vayan por ese lado. ¿Cuál debe ser entonces nuestra conducta? No te dejes que ningún título, por lo que hayas obtenido, por la razón que tengas que te hayan dado un título, no dejes que tu título te llegue a poner por encima de los demás. Ni pienses que un título te hace ser lo que eres. Eso también es hipocresía. Y por último, ya va a llegar aquí donde dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Si en verdad quieren ser grandes en el reino, anteriormente Jesús nos dice en el capítulo 20, dice, el que quiera ser grande entre vosotros, hágase siervo de todos. En las cosas de Dios, el camino a la grandeza, el camino a ser alguien, es hacia abajo, humillándonos. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús vino, dice, y se hizo obediente hasta la muerte.
y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que quiera ser mayor de vosotros sea vuestro siervo. La grandeza en el reino de Dios se mide por la humildad del corazón. El último verso dice: el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Santiago tiene eso mismo que decir, igual que también el Señor nos dijo en Lucas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en el último punto de esto? Y de verdad que son cosas importantísimas que debemos recordar. No confundamos el servicio cristiano con la grandeza genuina. No confundamos una religión que nos permite servir de alguna manera y que al final nos puede llevar a estarnos sirviendo a nosotros mismos. Hay mucho abuso en la iglesia del Señor. Lo he visto con mis propios ojos, donde los pastores abusan. Hay iglesias donde las personas no pueden ir a ningún lado si no antes piden consentimiento del pastor. Hay iglesias que tienes que informarle al pastor cuánto ganas. Hay iglesias que no se pueden casar hasta que no el pastor les dé el visto bueno de si sí está bien con eso. Hay mucho abuso, hay mucha manipulación. ¿Por qué? Porque prácticamente se han olvidado de este principio. El Señor nos va a hablar claramente. Ahora, ¿por qué hay ese abuso? ¿Y por qué esas personas se ponen bajo ese abuso? Una razón, porque no conocen la verdad. ¿Y por qué no conocen la verdad? Y ahora vamos de regreso de la casa a la iglesia. Porque están en una iglesia que no les enseña la verdad. ¿Y por qué la iglesia no aprende la verdad? Porque detrás del púlpito hay un hombre que no predica la verdad. ¿Ven? Se cierra el círculo de esa manera. Y en verdad les digo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos ayude a prepararnos, que Dios nos ayude a ser diligentes en el estudio de la palabra. Nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres firmes en la fe, y que esa firmeza en nuestra fe se vaya llevando hacia las próximas generaciones, y que nuestros hijos nos conozcan como hombres simples, hombres sencillos, hombres humildes, mujeres sencillos, hombres y mujeres trabajadores, y que hemos dado todo a la honra y la gloria de Cristo Jesús, y que lo que le vamos a heredar a nuestros hijos es el testimonio de una vida comprometida con la causa de Cristo Jesús, una vida que se vive para la honra y la gloria de Dios. Que Dios les bendiga en estos días. Ahora, les quiero decir, por favor, en estos próximos días voy a estar fuera del país por algunas 2 semanas más o menos. Tengo que ir a las Filipinas por unos 10 días y luego regresando al siguiente día me tengo que ir a Nicaragua por otra semana más. Entonces, tal vez no vamos a alcanzar a sacar a tiempo el estudio el domingo, pero si este domingo sí, pero porque voy a regresar a tiempo para eso, pero si el próximo de estos no lo puedo hacer, entonces lo vamos a estar haciendo lo más pronto, ya sea el lunes por la mañana o martes por la mañana. Ya les mandaremos la notificación. Les pido que oren por mí, por favor, y les agradezco por su paciencia de antemano. Que Dios los guarde y que Dios los cuide. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.